Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Para hoy día vamos a platicar un tema muy interesante y para este tema pues hemos invitado a mi amiga y colega a Fanny Durón. ¿Qué tal, Fanny? Pues mucho gusto, encantada de estar aquí con vos platicando sobre estas cosas interesantes. ¿Y qué pasó entonces? Es lo que vamos a Claro, averiguar hoy, ¿verdad? así es, vamos a hablar de qué pasó entonces con las áreas culturales de América. Más que todo, Fanny, recordemos que el actuar del ser humano a través del tiempo es mucho y en América se han hecho una serie de áreas culturales para poder entender cómo ha ido actuando todas estas culturas como los mayas, los aztecas, los incas y pues también el ser humano, como ese actuar ha sido desde mucho tiempo, pues los sociólogos, antropólogos, historiadores, arqueólogos han querido dividir la historia. Es cierto. Y de hecho, para facilitar su comprensión, ¿verdad? Sabemos nosotros que hay una visión de los teóricos europeos que nos proporcionaron a nosotros las grandes divisiones de la historia, partiendo de esos acontecimientos ocurridos en la Europa occidental. Entonces, la dividieron en prehistoria e historia y luego fueron segmentando la verdad historia antigua, la historia medieval, la historia moderna y la historia contemporánea. Y también con esa misma visión se hace un planteamiento para dividir la historia de América, ¿verdad? En una historia precolombina, una historia colonial y una historia post-independencia. Y es que la historia de América es interesante porque recordemos que América es una región que es multiétnica, pluricultural, plurilingüe, es muy diferente a otras regiones, a otros continentes. Entonces los pues, científicos sociales hablan, Fanny, de la historia en lo que son por grupos humanos y regiones geográficas. Sí, también es otro concepto, ¿verdad?, de facilitar la comprensión histórica. Es como seleccionar un grupo humano o una actividad o una región geográfica, ¿verdad?, que queda como un poco más, de cierta manera, digamos, arbitrario, porque yo selecciono el grupo humano sobre el que quiero trabajar y hago la investigación histórica de ese grupo en particular, o puedo regionalizar y estudiar la región, ¿verdad?, con ese enfoque, con esa perspectiva histórica. Entonces podemos decir que cuando hablamos de regiones geográficas es cuando hablamos de la historia de Honduras, la historia de Estados Unidos, la historia de España, la historia de Centroamérica, y luego cuando hablamos de grupos humanos, como bien lo comentaba Fanny, es cuando hablamos de los mayas, ¿no? La historia de los mayas, la historia de los aztecas, la historia de los incas, los romanos, en general, pues historias de ciertos grupos que, como bien lo dice, han hecho historia pues, en el continente, ¿no? Sí, por supuesto. Y como decíamos al comienzo, pues en realidad yo puedo hacer esta selección de los grupos humanos según los intereses de las investigaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros acá en Honduras, por ejemplo, hacemos trabajo de investigación con las poblaciones indígenas, con las poblaciones garífunas y vamos haciendo también ese enfoque en perspectiva histórica de lo que estos grupos han representado para nuestro país a lo largo del tiempo. Y hay otra división, Fanny, que se habla acerca de temas y actividades, porque usualmente la gente piensa que historia solo es la historia de ciertos grupos o la historia de las guerras o algo parecido, como la historia es tan amplia. Entonces, cuando hablamos por temas y actividades es interesante porque uno de repente encuentra un libro donde dice la historia de la industria en Honduras, la historia del comercio, la historia de los mercados, la historia de los puentes. Entonces, hay diferentes temas y actividades que de repente solo se estudian algunos, pero de todo. Mientras esté el ser humano en el planeta, va a haber historia, ¿no? Por supuesto. Igual los temas, ahí tenés una gama infinita de posibilidades, ¿verdad? Porque podés también seleccionar el tema que más te agrade o en donde vos querés enfocar tu investigación. Por ejemplo, si te gusta el arte es un tema macro, pero vos podés segmentarlo también, ¿verdad? Y decir, quiero hacer la historia del cine, por ejemplo, o quiero hacer la historia de la música o de la pintura, en fin, ¿verdad? La posibilidad es muy amplia para hacer investigación en temas o actividades que los seres humanos desarrollamos, ¿verdad?, a lo largo del proceso histórico. Yo creo que eso hace que la historia sea más interesante, porque si se habla de esos temas, esas actividades, pues de repente uno dice, bueno, me encantaría saber, el caso de la historia de las iglesias, las historias de las construcciones de la época de la colonia, la historia de
de la industria en Honduras, la historia del niño en Honduras, la historia, es que hay tantas historias que realmente Claro, sí. la historia es tan amplia y cuando uno puede entender o puede estudiar todos esos temas y actividades, como que le queda más claro el contexto histórico y uno puede entender un país, cómo actúa un país. Por supuesto. Y bueno, ahora creo que ha cobrado como mucha importancia la historia de la vida cotidiana, que precisamente ahí es donde se pueden traer a colación todos esos temas, ¿verdad? Incluso pues ver cómo la gente se divierte, qué hace la gente en temas de gastronomía, por ejemplo, en temas de vestimenta. Y lo importante aquí es no limitarse, ¿verdad?, a describir el hecho de cómo fue esa actividad cotidiana, sino tratarlo de engarzar en un momento político, en un momento económico, ¿verdad?, que eso es lo que nos daría a nosotros como la dimensión científica de esos estudios, así de temas cotidianos que sí son muy importantes y que en realidad pues hay colegas que los han abordado, ¿verdad? Hay unos que están incursionando, por ejemplo, con el tema de la brujería en la colonia, que es algo como inédito en Honduras, pero se están haciendo ese tipo de investigaciones que atraen mucho pues la atención. Claro. Así que temas y actividades nos faltan que investigar. Tenemos infinita posibilidad. Así es. Y una de las cosas que a veces uno se pregunta o nos comentan las personas, bueno, ¿por qué nos gusta tanto el maíz? ¿Por qué nos gustan tanto los frijoles? ¿Por qué nos gusta cierto tipo de comida que solo se consume, por ejemplo, en América? Bueno, aquí la historia tiene que ver mucho, ¿no? Investigando, como lo comentabas, no es investigar por investigar, sino que poder explicar algunos procesos históricos, por qué la gente actúa como actúa, por qué la gente usa ciertas palabras, la historia del uso del español en Honduras. O sea, ahí realmente se puede explicar mucho el ser humano, ¿no? Otra cosa, Fanny, que de estas divisiones es por periodos. Y aquí se habla que son periodos, bloques de tiempo que pueden ser 100 años, 200 años. Y es aquí cuando entra lo que de repente miramos en el colegio, en el bachillerato, lo que es la historia antigua, la historia medieval, la historia moderna, la historia contemporánea. Pero lo otro que tenemos lo que es ahí el esclavismo, el capitalismo. ¿Cómo entenderías? Bueno, en realidad son dos posiciones, ¿verdad? Tomando en cuenta, por ejemplo, si hacemos estas segmentaciones de periodos de tiempo, estamos haciendo referencia a acontecimientos políticos y económicos que marcaron un antes y un después en el desarrollo del proceso histórico. Y como decía yo al comienzo, pues se tomó en cuenta esos acontecimientos ocurridos en la Europa occidental. Entonces, normalmente hace alusión a fechas, ¿verdad? Son fechas, son momentos en los cuales se desencadena un hecho histórico que cambia trascendentalmente el curso, ¿verdad?, de la historia misma. Entonces, se van tomando en consideración, por ejemplo, el desarrollo de la escritura marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿verdad? Algunos aplican otro criterio, que es el criterio del materialismo histórico, que ellos lo ven en función de las actividades económicas, no tanto de fechas de acontecimientos políticos o de acontecimientos de otra índole, culturales, ¿verdad? Entonces, la Edad Media, por ejemplo, arranca con la caída del Imperio Romano de Occidente, se delimita ahí, ¿verdad?, que es un acontecimiento político, territorial, que cambió el curso de la historia en Europa, en la Europa de aquel momento, ¿verdad?, y dio paso a un nuevo proceso que es conocido como la Edad Media. Y así se van trayendo, ¿verdad?, a colación una serie de acontecimientos. Por ejemplo, la edad contemporánea, que es la edad en la que estamos situados actualmente en esta división de los periodos históricos, arrancó con el inicio de la Revolución Francesa. Ese acontecimiento marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque significó un cambio en la vida política de las naciones e influyó en todo el desarrollo de los estados modernos. Entonces, hasta ahora, pues, no se ha hecho otra segmentación de la historia. Hay algunos que piensan que sí se debe hacer otra segmentación, ¿verdad? Claro. Porque hablan de la era de la informática o de los viajes espaciales, entonces ya debería haber algún corte, dicen por ahí, ¿verdad? Pero aún antes estamos, y después de la llegada del ser humano a la Luna. A la Luna, exacto. Claro. Pero, claro, ¿verdad? Los teóricos tienen que ver cuáles son las implicaciones reales de ese hecho en la sociedad misma. Entonces, y eso no se puede ver
de manera inmediata, ¿verdad? Eso tiene que pasar cierto tiempo para que nosotros podamos apreciarlo, ¿verdad? Eso pasa un poco con los estudios históricos, ¿verdad? Que desafortunadamente el ser coetáneos a los acontecimientos no nos da el enfoque objetivo que, ¿verdad? Tenemos que esperar que pasen algunas décadas para poder tomar decisiones en cuanto al análisis histórico. Sin embargo, pues ya lo sabrán las futuras generaciones dónde se hace el corte, ¿verdad? Si en la era de la informática o de los viajes espaciales. Entonces, prácticamente, cuando se pasa un evento importante a nivel mundial, pues marcó el paso de una época a la otra, como lo comentaban, del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, o bien de lo que es, pues básicamente, la época antigua, la época medieval a la moderna y la moderna a la contemporánea. Bueno, entonces son eventos o hechos importantes que se dan a nivel mundial. Pues todo hecho histórico, Fanny, se llevó a cabo en algún lugar. Y es importante que América, pues verlo bajo ese contexto cultural, lo que se llaman las áreas culturales de América. Y se dice que hay 3 áreas importantes, que es Mesoamérica, la zona andina, la zona intermedia, pero lo que más nos interesa a nosotros es básicamente la zona mesoamericana. Sí, recordemos que viene esta situación, ¿verdad?, de interesarse por el desarrollo cultural de los pueblos desde el siglo XIX, cuando es con esa visión romántica los exploradores deciden, ¿verdad?, aventurarse, ir a conocer otras culturas, y luego a esto se le va a ir dando un carácter científico. La antropología, la arqueología van a tomar ya una mayor seriedad en el trabajo de investigación, y eso los va a llevar a hacer planteamientos, obviamente, ya en esa dimensión, en ese contexto meramente científico. Así que América, por supuesto, ¿verdad?, no va a escapar a esa visión de explorar, porque no solamente se trata de lo que hicieron los colonizadores aquí, sino de saber qué era lo que había antes, cómo era que se habían desarrollado esas poblaciones que residían en el continente antes de que los europeos hicieran su ingreso. Entonces, hay algunos teóricos que hicieron sus planteamientos, ¿no? La década de los 40 del siglo XX, Kirchhoff, quien propone, ¿verdad?, segregar el continente americano para estudiar el desarrollo cultural de las diferentes poblaciones indígenas que residían aquí antes de la llegada de los europeos. Y lo hace en función de muchas características que le son comunes a diferentes regiones. Entonces, por eso se toma la decisión, ¿verdad?, de agruparlas basadas un poco en el desarrollo cultural que estas observaron en diferentes periodos. Así que él propone, ¿verdad?, que sea un área mesoamericana, ¿verdad?, que también ese término de Mesoamérica está siendo retomado hoy, pero bajo otro enfoque, ¿verdad? Habla de Mesoamérica refiriéndose justamente a que es el centro de América, pero un poco más con un enfoque de carácter económico, ¿verdad? Pero cuando hablamos de las áreas culturales referidas a la historia precolombina, Mesoamérica tiene una delimitación geográfica distinta, ¿verdad?, que arranca del centro, el sur de México, se va extendiendo más o menos a toda la franja costera del Pacífico, que es justamente, ¿verdad?, y se establecen algunas fronteras por ahí, porque es donde se asentaron estas poblaciones que tenían justamente, ¿verdad?, un desarrollo cultural muy parecido, un desarrollo similar. Es lo que vamos a comentar, que es interesante el término de Mesoamérica que acabas de decir, y vamos a hablar por qué somos mesoamericanos, qué cosas identifican a los mesoamericanos. Luego, después de esta pequeña pausa, Fanny, para contarles pues qué nos hace mesoamericanos, qué nos identifica, qué comemos los mesoamericanos, de dónde a dónde es Mesoamérica. Así que no nos vayas a cambiar, que vamos a seguir con tu programa. ¿Qué pasó entonces?
Bueno, aquí estamos de nuevo en nuestro programa ¿Qué pasó entonces? Y estábamos hablando de Mesoamérica y lo que son áreas culturales en América. Y como lo comentamos, Fanny, pues nosotros somos mesoamericanos. ¿Por qué somos mesoamericanos? ¿Qué nos identifica como mesoamericanos? Bueno, en primer lugar, pues compartir esa región común, pero además una serie de elementos y de características que pues se fueron desarrollando, ¿verdad? Aparejadas con las culturas que residieron en esta zona, ¿verdad? Entonces, si hablamos del periodo precolombino, pues las unía, por ejemplo, una forma de gobierno común, ¿verdad? Que podía ir en una variación del cacicazgo hasta la ciudad-estado, o, por ejemplo, el desarrollo comercial que la zona mantuvo, ¿verdad? Que era extendido por toda la región mesoamericana y tenían una red de comercio con diferentes poblaciones que también residen en la zona, no necesariamente que pertenezcan al área mesoamericana, ¿verdad? Porque el comercio ellos lo extendieron por muchos otros puntos geográficos. Además de esto, hay algunas características así como muy evidentes que son el tipo de construcción desarrollada en el área mesoamericana que tienen que ver precisamente con construcciones muy elevadas del nivel de piso, ¿verdad? Y que son trabajadas en piedra y en forma piramidal. Y hay que recordar un detalle, Fanny, de que esta zona es de México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, hasta Costa Rica, ¿no? O sea, que es como que todo ese patrón se da en toda esa región. Exactamente. Y se reproduce, ¿verdad? Se reproduce el mismo patrón en toda la delimitación que corresponde a Mesoamérica. De hecho, ¿verdad? En cuanto a eso, siempre hay algunas discusiones, porque en la medida que se van haciendo exploraciones, que se van haciendo nuevos descubrimientos, también se van encontrando nuevas evidencias arqueológicas que a lo mejor apuntan al desarrollo de otras culturas en zonas que no estaban consideradas dentro del área mesoamericana. Por ejemplo, en esta semana recién sale esta noticia, ¿verdad?, que habla del descubrimiento de esta ciudad perdida, ¿verdad? Se apunta como tal el descubrimiento de una ciudad perdida en la selva hondureña, que es la Ciudad Blanca, que por muchos años se consideró un mito, ¿verdad? Y no es la primera vez que se habla de la existencia de este sitio, ¿verdad? Hoy día ya con mucha más propiedad, con ciertas evidencias que muestran pues que el sitio está ubicado por ahí, aunque se mantiene como en algo de secretividad de la localización exacta del lugar. Pero si de ser pues este sitio arqueológico de las magnitudes y las dimensiones que se dice, ¿verdad?, en las noticias, vendría a trastocar toda la propuesta de la división de áreas culturales. Porque recordemos que esa zona de La Mosquitia está ubicada en el área intermedia, sí, una zona considerada de menor desarrollo cultural. Pero si estamos hablando de construcciones que tienen dimensiones semejantes o quizás superiores a las de Mesoamérica, entonces ya hablaríamos de un grupo que logró desarrollarse en plena selva y contraviene un poco lo que se ha dicho tradicionalmente, que el desarrollo de las grandes culturas mesoamericanas está en esa franja costera del Pacífico, en el centro y en el occidente de Honduras, llegando hasta México. Lo que comentábamos, que realmente si Mesoamérica sí hay ciertas similitudes, pero en el caso de Honduras, que es el caso que nos interesa así comentarlo, tenemos algunos sitios como el caso de Yarumela. Yarumela era el centro político administrativo de comercio de la época prehispánica aquí en Honduras, en Comayagua. En Yarumela, por ejemplo, Fanny, en unas excavaciones se encontró que vivían los protolencas, básicamente los primeros lencas. Y algo interesante que esa gente consumía bastante marañón, y el marañón tiene nutrientes como la carne. Bueno, eso por un lado, que no lo tiene otra población. En Los Naranjos, en el lago de Ojoa, ¿verdad?, otro grupo que trabajó mucho la cuestión de las pirámides y todo esto, se encontró que habían vasijas que eran elaboradas en Copán, hubo intercambios comerciales. Los Naranjos era como el centro político importante en la zona porque tenía el control del agua dulce, que es el lago de Ojoa, ¿no? Bueno, y un poquito viendo todas estas poblaciones. Luego tenemos el caso de Talgua en Olancho,
que es un poblado que pertenece, como bien lo comentabas, a la zona intermedia, ¿verdad? Intermedia quiere decir entre lo que es Suramérica, lo que es Mesoamérica, una zona como de encuentro de diferentes culturas. Pues ahí hacían el culto funerario, que pues no lo hacían todavía en Copán. Las cuevas donde se encontraban varios pues cráneos, huesos. Eso, el culto funerario es ya una cultura un tanto desarrollada y pensábamos que ellos no eran tan desarrollados. Entonces sí hay una serie de motivos que nos hacen como que replanteemos que las cosas están cambiando. Y lo otro, por ejemplo, aquí tenemos una serie de piezas, ¿verdad?, que son muy típicas de Mesoamérica, pero también de todas las culturas ancestrales. En este caso, este tipo de hacha que se le llama, ¿verdad?, tipo de hacha con un material de piedra, ¿verdad?, es de piedra de río, que han sido elaborados en diferentes tamaños, diferentes estilos. Es que depende para qué es. ¿Qué uso le iban a dar? Exactamente, le ponía una madera acá, o bien para abrir la tierra. Como podemos ver aquí, hay diferentes usos, diferentes tamaños. Este tipo ya está más fino. Entonces, y lo otro es lo que yo llamo lo último en tecnología militar, que son los proyectiles o punta de Clovis, que se le conoce a esto. Son como de las primeras armas que hacen los prehispánicos y que pues lo siguen utilizando. El material también cambia, es diferente. Este es un tipo de material, este es una piedra casi como de pedernal. Vemos la forma, la tecnología. Entonces, como les decía, Fanny, realmente esto se manifiesta en todo Mesoamérica o casi en todo el mundo indígena. Otro tipo de punta de flecha, ahí como la vasija. Y algo interesante es el uso de la obsidiana. Puedes tomar la obsidiana ahí, con la cual pues hacían puntas de flecha, de lanza, armas, cuchillos como esto. La obsidiana es básicamente una piedra volcánica, ¿no? O sea, y que pues en aquella época utilizaba como arma. De hecho, es un tipo de piedra que se usa también en cirugía, ¿verdad?, para elaborar cierto tipo de instrumentos por el filo que puede adquirir la piedra al ser pulida, ¿verdad? Y entonces, claro, el uso de este tipo de artefactos también es común en el área mesoamericana, ¿verdad? Basándose un poco en esos elementos comunes que se hizo esta segregación territorial, pero como vemos, ¿verdad?, existen muchas posibilidades reales de que hayan culturas que observen un desarrollo muy por encima de lo que se había creído, ¿verdad? Que generalmente se había subestimado la zona intermedia. Exacto. Se había tradicionalmente, ¿verdad?, la historia y los antropólogos hablan de una zona de menor desarrollo cultural, aunque sí se coincide en el hecho de que es un punto de influencia de la cultura andina y de la cultura mesoamericana, que hubo constantemente pues comunicación entre esta zona, ¿verdad? Es decir, los mesoamericanos se desplazan hasta allá, llegan hasta allá, tienen contacto con ellos y pasa lo mismo con la zona andina, ¿verdad? Sí. Llegan también hasta estas zonas y la influencia obviamente se nota en la lengua, en algunas otras características que ellos tienen, ¿verdad? Que son propias de América del Sur y otro tipo de cosas que pues el desarrollo de la cerámica, una cerámica que vamos a ver que está influenciada por Mesoamérica. Por ejemplo, en este caso, esta pareciera como una cerámica tipo maya, ¿verdad? Pero realmente es lenca. Entonces, ahí, como bien comentabas, hay influencias, como hay intercambios. Y volviendo un poquito, Fanny, a la cuestión de Ciudad Blanca, que incluso la gente se pregunta, ¿y por qué se llama Ciudad Blanca? No otro nombre, ¿no? Hay como el caso de Copán, Talgua, varios lugares. Sí, de Ciudad Blanca no es nada nuevo. Realmente tenemos datos incluso desde los años 30 que se menciona esta ciudad, una ciudad escondida en la selva, que está pues bajo los árboles. Hay reportes desde los años 30 de algunos personajes que llegaron a la zona y luego después dieron este reporte y iban a regresar y hubieron muchas expediciones. Pues todo Honduras es un sitio arqueológico, ¿no? Realmente eso es un sitio arqueológico más, si lo hubiese. Se dice que la extensión es más o menos como de 2 kilómetros, como el tamaño casi como de Copán, del sitio del parque arqueológico.
Hay evidencia pues en arte rupestre, sobre todo hay petroglifos, o sea, incisiones en piedra, elementos decorativos muy parecidos a lo que es sobre todo los plantas, lo que se llaman los fitomorfos, hay seres zoomorfos, animales deformados o formas de animales, antropomorfos, pero ahí lo que más sobresale es básicamente el mono, y por eso a algunos se le llamaba antes como la ciudad del mono, se le conoce más que todo como la ciudad del mono, como decía, con reportes muy anteriores. O sea que esta ciudad blanca que se le conoce, el término de ciudad blanca no tiene nada que ver con cuestiones de los que ahí vivían, pues es que la zona, al llegar a la zona, hay bastante piedra caliza. Entonces lo que se ve es como una especie de un color blanco. Entonces la gente lo ha asociado con lo que es ciudad blanca. Y gran parte de lo que se ha encontrado ahí, como en cualquier sitio arqueológico de Honduras, ha habido mucho saqueo, ¿no? Han llevado muchas piezas afuera de Honduras, algunas piezas están escondidas por ahí en algunas casas. Realmente para dar decir, este es un lugar que fue de influencia o que fue maya o que fue Tahuaca, Pech, que fue... Sería muy apresurado decir eso. Exactamente, hace falta hacer muchas investigaciones. Sí, claro, son investigaciones que seguramente van a demorar muchísimo tiempo, ¿verdad? Para poder revelar finalmente qué grupo es el que se ubicó en esa zona y que hizo pues todo este tipo de construcciones que desarrolló, ese tipo de arquitectura que desarrolló, ese tipo de escultura, ¿verdad? Y obviamente todo esto es el reflejo también de la fauna local, de la flora local, es decir, eso es con lo que la gente tiene sus contactos en la naturaleza y entonces lo reproducen luego en el desarrollo de la escultura, ¿verdad? Y en realidad pues han habido otras expediciones, lo que pasa es que no se le ha dado quizás como la seriedad que el caso amerita, ¿verdad? Pero de hecho Honduras legisló desde la década de los 70 la protección de este sitio arqueológico y queda un poco así, ¿verdad? Oscurecido quizá por falta de investigaciones, aunque sí debemos mencionar que han venido estudiosos, investigadores tanto de Italia como de Inglaterra, ¿verdad? Que se han desplazado a la zona buscando precisamente esa ciudad que considera como una ciudad perdida. Yo creo que aquí, Fanny, yo pienso que lo importante, lo emblemático, lo misterioso es que está en la selva, está escondida. Hay tantos misterios, incluso ya desde la época de la colonia, cuando viene Cortés, le mencionan una ciudad perdida donde está llena de oro, mito de la famosa leyenda del Dorado. Bueno, hay mucha mitología, mucha leyenda en torno a esto, como bien lo decía. Hay que esperar estas investigaciones que sean. Hoy día tenemos tecnología de alto nivel y podemos, sin necesidad de estar en el sitio, hacer fotos desde arriba y poder tomar una imagen de lo que hay aquí abajo. Bueno, entonces, en general, vamos a esperar estas investigaciones a ver qué pasa. Hoy día hemos hablado acerca de las áreas culturales, cómo la historia se divide en diferentes periodos y hemos querido entender un poco estos primeros hondureños cómo han estado aquí en Honduras. Así que esperamos que hemos pues, resuelto el misterio aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Hoy podemos decir qué pasó entonces después de todas estas excavaciones y agradecemos a la amiga y colega historiadora Fanny Durón, que nos acompañó para este programa de ¿Qué pasó entonces? Esperamos que nos sigan acompañando y van a ver más y más temas de qué pasó entonces en nuestra historia. Muchas gracias y soy Arnulfo Ramírez y nos vemos en la próxima.